Trunks preguntaría si realmente estaba en condiciones de seguir peleando, o solo era su inquebrantable orgullo hablando por él. Vegeta diría que verdaderamente lo había tomado por sorpresa, debido a que este no esperaba el verdadero potencial de sus cortes. Sin embargo, esto aún no terminaba, pues como lo había dicho en principio, tenía dos maneras de medir su máximo poder. El Mystic 4 sin dudas era su cúspide de poder físico, pero tal cual había visto con batallas como la de Kakaroto, había otra manera de explotar sus capacidades. Entre ellas, la de manipular la realidad al antojo del que pudiera. Como por ejemplo él. Trunks recordaría no solo la batalla del señor Goku, sino la de todos los guerreros que usaron dicha técnica de manipulación existencial. Era algo peligroso, pero prácticamente no comprendía nada de cómo funcionaba. Este solo se pondría en guardia, a lo que Vegeta, quien se diría lentamente hacia él, desaparecería de la nada. Abruptamente, este sería impactado por un ataque que a todas luces era imperceptible y encima de ello bastante poderoso. Vegeta aparecería detrás de este, diciendo que ya le había dado una oportunidad para emparejarse con él en un combate, por lo que hacerlo en este era totalmente su responsabilidad. Trunks entendería de inmediato que la situación era crítica, pues el combate había pasado de ser frontal, a un enfrentamiento confuso en donde no podía percibir de dónde venían los golpes de su oponente. Este entendería que abanicar su espada era inútil, pues no entendía dónde podía estar su padre oculto, replicando el ataque de hacía unos momentos donde provocaba miles de cortes dimensionales simultáneos a su alrededor. Este nuevamente saldría disparado tras un ataque, alegando que era imposible. No había forma en la que su padre, estando solo en estado base, atravesara sus cortes sin recibir alguno en el proceso. Vegeta se diría que su error estaba en pensar que se estaba ocultando de él cuando en realidad era todo lo contrario. Este le preguntaría a Trunks qué pensaba de esa técnica, y qué es lo que creía de ella. Trunks, dudoso, le respondería que parecía una especie de técnica con la cual podía ocultar su poder tal cual lo hacía Broly. Creando dimensiones espejo donde pudiese acercarse a él sin alarmar al rival. Por ello podía traspasar cada defensa sin problemas, aunque le parecía improbable dado que de ser eso, este reventaría dichas dimensiones con sus cortes. Vegeta diría que debía reconocerle que había expandido su percepción de las cosas, no cerrándose a la idea de que un combate tenía que ser unidireccional y unidimensional. Sin embargo, podría decirse que estaba completamente errado. Esto no lo sabía, pero anterior a este torneo hacía ya bastante tiempo, tanto él como Kakaroto habían alcanzado la cúspide de poder mortal. Un poder tan inimaginable que era indescriptible en todo aspecto. Cuando resolvieron su último gran problema, que abarcó tanto a la primera como a la segunda existencia, estos fueron despojados de estos poderes divinos hasta que se convocó este torneo. Aún así, estos Mystic que veía eran versiones desequilibradas e incompletas que, al no tenerlas en su momento o no poderlas utilizar, los obligaron a centrarse en otros aspectos. Estos comprendieron que centrarse en transformaciones es demasiado ambicioso, porque nada tendría aquella capacidad de evolución del poder Mystic. Evidentemente, intentar encontrar otro esquema de transformaciones era estúpido, por lo que se centraron en ir más allá. En dominar el poder dimensional como el que habían visto cuando conocieron al Super Saiyajin Omega. Trunks reafirmaría lo que pensaba, pues ese tal Omega realmente era una especie de dios todopoderoso. Vegeta aclararía que entrenar este concepto de modificación de realidad era la barrera más impenetrable a la que se habían enfrentado como guerreros, dado que no solo utilizaba cantidades desproporcionadas de poder para un solo uso, sino que además debían comprenderse conceptos realmente abstractos de la existencia misma. Conceptos que solo seres omnipotentes o que rozaran la omnipotencia podía comprender. Esto, como él lo había especulado, sí era modificar dimensiones, pero esto solo era una sola de las múltiples terminologías existenciales que se manejaban. Lo que él hacía realmente para atacarlo desde cualquier tipo de dirección, era estar en todo lugar y todo momento al mismo tiempo. Es decir, usar a todas las versiones paralelas de sí mismo en otras dimensiones para materializarse en el lugar donde éste lo viera necesario. En pocas palabras, este reemplazaba su conciencia con las demás versiones de sí mismo que necesitara. Por ello no era que se ocultaba, sino de hecho este se mostraba ante él en múltiples ocasiones al mismo tiempo. Goku, Omega y el 20 Supremo en las gradas solo asentirían levemente con la cabeza, pues entre todos, estos eran los únicos guerreros en este torneo que habían mostrado esta habilidad de tan altísimo nivel.
Omega se dirigiría de Goku preguntándole cuánto tiempo les había tomado comprender semejante técnica, a lo que Goku diría que siendo sincero, muchísimo tiempo. Era algo que no era para cualquier mente mortal y que sin dudas era poder que trascendía la divinidad. Era moldear la existencia a su antojo por ciertos instantes. Solo un poder celestial o demoníaco podría seguirle el ritmo a algo así. El poder dimensional comprendía para el momento en el que estaban, la ultravelocidad que es básicamente usar el manto dimensional como método para disipar su presencia y moverse instantáneamente de un lado al otro, y la omnipresencia la cual hacía al usuario dueño de todas sus versiones alternas para cambiar de conciencia con la que eligiese para atacar desde cualquier punto. Claro, esto siempre que fuese su propia versión y no versiones alternas como las que había de Goku en este torneo. Era increíble, pero estos eran solo dos conceptos. Dos simples conceptos que hacían a un mortal prácticamente invencible en todo aspecto ante cualquier amenaza por indescriptible que fuese. Era más aterrador pensar que Omega en la dimensión alfa podía dominar más conceptos, y que los primordiales tenían múltiples de estos perfectamente armonizados. ¿Cómo demonios se podía ser un ser así y no reventar o enloquecer en el proceso? Esta técnica sería abrumadora para alguien como Trunks, quien aunque podía llegar a cortar incluso la existencia, sentiría como estar de frente a un precipicio. Este se concentraría, pues debía haber una forma de encontrar un punto flaco a algo así, a lo que este volvería a realizar su ataque de los 1000 cortes para preparar una acometida. Lo que Trunks planearía sería encontrar un punto en el cual poder establecer un contacto con Vegeta, lo que le permitiría a su espada reaccionar a sus ataques constantemente. Esto por supuesto no sería nada fácil dado que realmente era como pelear contra algo que no existía. Vegeta diría que pelear contra esta técnica no era imposible, pues tal cual como se lo había dicho Broly a Gohan, se debía más a la apertura de su mente a diferentes estímulos, pero realmente era muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Trunks comenzaría a hacer cortes existenciales a su alrededor, lo que haría que acercarse a él fuese realmente una hazaña. Los cortes existenciales eran imparables e infinitos, por lo que una vez realizados jamás detenían su avance. Omega diría que era increíble, de estar en algo que no fuese la inexistencia este crearía un desastre multiversal sin precedentes. De esta manera, Trunks se aseguraría que por lo menos en la dirección en la que hacía esos tajos, Vegeta no lo podría atacar, haciendo que este apareciera solo en las aperturas que dejaba. Esto reducía bastante el nivel de estrés en el combate para este. Vegeta diría que no está nada mal, yendo de frente hacia Trunks, quien ahora sí podría defenderse de un ataque frontal. Tal cual como pasó en la pelea con Cruiser y Goku, Trunks sentiría como que Vegeta estaba y no estaba a la vez, pues estaba cubierto por una extraña energía. Si no se equivocaba, esto era gracias a usar el mando dimensional como protección. De Miyagi en las gradas preguntaría que esa forma de pelear era bastante más avanzada de lo que creía, por lo que entonces este se estaba conteniendo en su primer combate. Goku Mystic diría que no era así. El usar esa técnica consumía cantidades irreales de energía. Era algo que ni siquiera podía ser factible en combates extensos, pues quien la usara terminaría irremediablemente agotado después de solo segundos. Vegeta en su primer combate estaba más exigido que en este, aunque este era más peligroso por el tipo de rival. Ambos eran sumamente complicados a su manera. Trunks notaría cada vez más el agotamiento de su padre, y cómo este era cada vez más predecible. Si seguía por este camino, probablemente y por desgaste terminaría por superarlo. Vegeta diría que recordara que tenía que concentrarse, pues no existía un combate unidireccional en este punto. Sorprendentemente, este podría comprender muy lentamente la funcionalidad de la técnica, pero no en cuestión íntegra, sino gracias a conocer y anticipar la manera de pelear de su padre. Este por fin podría prever un ataque de este, viendo cómo solo debía tocarlo con el filo de su espada para ganar la batalla. Sin embargo, de un momento a otro Vegeta volvería a transformarse en Mystic 4, deteniendo la espada de Trunks en el acto, comentando que no había aplicado lo que le dijo hacía unos momentos. Este rompería la espada de Trunks, para posteriormente conectar un solo golpe con el Mystic que sería devastador. En definitiva, Vegeta había terminado con este segundo combate, de la segunda ronda.